A los pies del imponente monte Fuji se extiende un mar de árboles tan densos que la luz apenas atraviesa sus ramas. El silencio es absoluto, inquietante, como si el bosque mismo contuviera la respiración, esperando. En Japón, muchos lo llaman Yukai, el mar de árboles. Desde hace siglos, las leyendas advierten que en sus profundidades habitan los Yurei, espíritus de quienes murieron con dolor. Otros susurran que fue un lugar de abandono y muerte. Entre los tantos que se adentran en Aokigahara, hay quienes no van en busca de la muerte, sino de respuestas. Policías, voluntarios y excursionistas patrullan sus senderos, marcados por cintas de colores que cuelgan de los árboles como hilos de un laberinto. Uno de ellos, un guardabosques llamado Asusa Hayano, ha contado en entrevistas cómo año tras año recorre el bosque buscando señales de quienes desaparecen en su interior. Sus pasos se hunden en la hojarasca húmeda, mientras encuentra botellas de agua medio llenas, carpas abandonadas y zapatos dejados junto al camino. Cada objeto es una pista silenciosa de alguien que decidió internarse demasiado. En una de sus caminatas, Hayano relató cómo halló una tienda vacía, aún en buen estado, como si su dueño hubiera salido apenas unos minutos atrás, pero jamás regresó. El bosque, denso y opresivo, parecía tragarse no solo a las personas, sino también cualquier rastro de ellas. Para quienes lo exploran, la sensación es la misma: un peso en el aire, un silencio extraño y la certeza de que aunque no lo vean, no están solos. Ahí comienza la frontera entre lo documentado y lo inexplicable. Los primeros pasos dentro del bosque parecen tranquilos, pero pronto se hacen visibles señales perturbadoras. Entre las raíces húmedas aparecen zapatos solitarios, mochilas olvidadas y cuadernos con páginas arrancadas. Algunos árboles muestran sogas atadas, deshilachadas por el tiempo, balanceándose apenas con el viento que casi nunca penetra la espesura. Los voluntarios y policías que recorren Aokigahara saben leer esas marcas. Cada objeto abandonado es la huella de alguien que tomó una decisión definitiva. En las profundidades del bosque es común encontrar cintas de plástico amarradas de rama en rama. Muchos que se internan en él las utilicen como guías, una manera de marcar el camino de regreso si deciden no llegar hasta el final. Pero en varias ocasiones, esas cintas terminan abruptamente, cortadas, sin señal alguna de que la persona haya vuelto sobre sus pasos. Es como si el bosque se encargara de borrar el rastro. Quienes han caminado en solitario entre esos senderos hablan de una sensación extraña. La noción del tiempo se distorsiona y la orientación se pierde. Las brújulas dejan de ser fiables por la fuerte presencia de hierro en el suelo volcánico. Entre el silencio denso y el eco de ramas que crujen, los indicios materiales se mezclan con lo intangible, como si el bosque quisiera advertir que se está cruzando un umbral invisible. A medida que uno se adentra más en Aokigahara, el aire cambia. Los sonidos del exterior desaparecen y en su lugar surge un silencio tan espeso que parece absorber cada respiración. Los senderos se confunden entre raíces retorcidas y los árboles, tan juntos unos de otros, crean la ilusión de paredes infinitas. Es aquí donde comienzan los testimonios más inquietantes. Exploradores y guardabosques han narrado encuentros con presencias invisibles. Algunos afirman escuchar pasos detrás de ellos, que se detienen en seco cuando giran la cabeza. Otros han descrito voces apagadas, como susurros que parecen salir de lo profundo del bosque, llamando por su nombre. No existe explicación lógica. No hay nadie allí. Y sin embargo, el eco resuena como si el bosque mismo hablara. En ocasiones, quienes entran aseguran haber visto figuras blancas a lo lejos, entre la niebla que se forma en las primeras horas de la mañana. Apariciones breves, que desaparecen cuando se intenta acercar la mirada. Los japoneses llaman a estas entidades yurei, almas atormentadas, incapaces de abandonar el lugar de su muerte. En Aokigahara, se dice que los yurei vagan sin rumbo, atrapados entre los árboles que parecen custodiar su dolor eterno.
La frontera entre la tragedia real y lo sobrenatural se difumina. Lo cierto es que quienes atraviesan esos senderos, aunque sobrevivan a la experiencia, rara vez regresan siendo los mismos. Entre los relatos más perturbadores recogidos en Aokigahara, se encuentran los de quienes se han topado con la crudeza del bosque en su forma más directa. Voluntarios de búsqueda cuentan cómo, al internarse en zonas poco exploradas, descubren tiendas de campaña intactas, con ropa doblada cuidadosamente en su interior, como si el dueño hubiese decidido salir un instante para nunca volver. En otras ocasiones han encontrado cuadernos abiertos, páginas manchadas de lágrimas, con mensajes de despedida escritos a toda prisa. Asusa Hayano, uno de los guardabosques más reconocidos de la zona, relató cómo halló un cuerpo colgando en medio de la espesura, apenas visible hasta que estuvo a pocos pasos. El silencio que envolvía aquel rincón hacía aún más perturbador el hallazgo. Ni aves ni insectos. Nada parecía moverse alrededor. Era como si la muerte hubiera congelado ese pedazo de bosque. Algunos exploradores aseguran haber sentido que no estaban solos en esos momentos. Una presión en la espalda, el peso de una mirada invisible, el murmullo de algo que no terminaban de entender. No se trataba únicamente del impacto de la tragedia humana, sino de una energía extraña que parecía impregnar cada rama, cada hoja. Para quienes han estado allí, el encuentro directo por la realidad del bosque no deja dudas. Aokigahara no solo es un lugar físico, sino un espacio donde lo tangible y lo inexplicable se funden en un mismo terror. En lo más profundo de Aokigahara, el bosque revela su rostro más oscuro. Un explorador relató que, al caer la tarde, escuchó un llanto suave entre los árboles. Siguiendo aquel sonido, encontró una cuerda desgastada que pendía de una rama baja. No había nadie, pero el llanto persistía, cada vez más cerca, hasta que un grito desgarrador lo obligó a correr en dirección contraria. Cuando miró atrás, juró haber visto una figura blanca, suspendida, balanceándose apenas con el viento. Otros testimonios cuentan de la súbita desorientación. Mapas que dejan de coincidir, brújulas girando sin control, relojes que parecen detenerse. Varios excursionistas aseguran que, al buscar la salida, terminan regresando al mismo punto una y otra vez, como si el bosque los atrapara en un ciclo imposible. En esos momentos de desesperación, algunos afirman haber sentido manos frías sujetándolos o sombras que se interponen en su camino. Es en este clímax donde el mito de los Yurei cobra fuerza. Los espíritus de quienes murieron ahí parecen reclamar compañía, arrastrando a los vivos a perderse en el mismo destino. No todos creen en lo sobrenatural, pero incluso los más escépticos admiten que algo en Aokigahara los sobrepasa, un poder que no entienden, pero que los marca para siempre. El bosque no necesita mostrar monstruos para ser aterrador. Su verdadero horror es esa mezcla de tragedia humana y energía inexplicable que en el corazón de la noche se siente como un abrazo mortal del que nadie escapa ileso. Hoy en día, Aokigahara sigue siendo patrullado por voluntarios y policías que intentan evitar nuevas tragedias. En los senderos se pueden ver letreros con mensajes de esperanza. Tu vida es valiosa. Piensa en tu familia. Sin embargo, el bosque continúa atrayendo a quienes buscan en él un final. Cada año, aunque las cifras oficiales se mantengan en secreto, siguen apareciendo cuerpos. Pero lo más inquietante no son solo los números, sino lo que muchos visitantes aseguran haber sentido. Hay quienes, sin intención de hacer daño, entran como simples excursionistas y salen con la certeza de haber cargado algo invisible sobre sus hombros. El silencio de Aokigahara no se queda en el bosque, lo acompaña, como una sombra, en las noches posteriores. Algunos afirman que los espíritus atrapados allí no buscan descansar, sino arrastrar consigo a nuevos caminantes.
Otros piensan que el bosque es un espejo del alma humana, un lugar donde la desesperación se materializa y toma forma. Sea cual sea la explicación, la realidad es que Aokigahara permanece como un territorio donde lo humano y lo sobrenatural se confunden en una misma oscuridad. Y mientras el viento apenas mueve las copas de los árboles, la pregunta persiste: ¿es el bosque quien atrae a las almas? ¿O son las almas las que alimentan al bosque?